El protocolo de la empresa familiar es uno de los instrumentos legales y familiares más necesarios, más útiles para poder organizar la empresa. La idea del protocolo familiar tiene que ver con la profesionalización no solo de la empresa, sino también de la gestión y de la familia, e integra dentro de algunas herramientas de planificación un contrato tendiente a poder planificar de una manera más eficiente y mejor los negocios familiares. Siempre el protocolo no puede desconocer los problemas específicos que tiene cada empresa familiar y tiene que tratar de buscar soluciones creativas para poder resolver el problema. La cuestión de los protocolos tiene mucha importancia porque es una herramienta muy eficiente que sobre la base de un diagnóstico adecuado puede estructurar una dinámica de funcionamiento y de estructuración de la empresa que pueda ser muy adecuada. En general, se dice que la empresa familiar es muy importante y la empresa familiar organizada o estructurada a través de un protocolo puede ser mejor. Reyes López, un profesor español, dice que el protocolo familiar es una reglamentación escrita muy completa y detallada, suscrito por los miembros de la familia y los accionistas de una empresa que actúa como mecanismo de resolución de conflictos, como mecanismo preventivo. Pero fundamentalmente lo que busca es trabajar sobre las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa. Por eso se puede decir que la idea del protocolo es fortalecer la empresa jurídica en 4 planos necesarios: el familiar, el empresarial, el patrimonial y el jurídico. Está claro que para poder hacer un protocolo hay que tener en cuenta los valores y objetivos que mantiene esa familia empresaria y establecer cómo es las reglas de coordinación que tiene la familia y la empresa para establecer esas reglas o necesarias, plasmarlas en un documento que sea obligatorio, no solamente para los miembros que actualmente participan en la empresa, sino eventualmente para futuras generaciones que se puedan incorporar. Debe aclararse que el protocolo no es necesariamente un documento estático e inmutable, sino que se va adaptando en función de las necesidades. Y las modernas tendencias en empresas familiares dicen que entre 5 y 10 años es el plazo en el cual debe revisarse el protocolo familiar. Entonces, cuando uno decide estructurar un protocolo familiar, lo que tiene que definir es el futuro de la familia y también esos valores o creencias. Y eso le permite a la familia empresaria, poder enunciar esos valores que marcan esa empresa familiar. Es muy común que, aun cuando haya 2 empresas familiares muy similares, que tengan una cantidad de empleados similares, que el producto sea similar, de hecho que compitan en el mismo mercado, pero a veces la cultura empresaria hace que sean 2 empresas totalmente distintas. Entonces la idea de este protocolo es adaptarse a esa cultura empresaria y promover fundamentalmente la participación de todos los miembros de la familia a los efectos de sentir ese sentido de pertenencia a la empresa familiar, mejorando por supuesto la aplicación. Solo quienes trabajan constructivamente en el desarrollo de un protocolo pueden entenderlo como aceptable y admitir la validez legal que puede tener. Está claro que el protocolo no regula o no impide que se haga el paso de la sucesión y garantice el éxito de esa transición. Sin embargo, empiezan a pensarse algunos problemas con una visión de futuro para que este tránsito pueda hacerse más ordenado. Entonces, muchas veces el protocolo puede estructurar las herramientas legales para poder hacer una futura transición o transmisión patrimonial en orden a testamentos u otros pactos de herencia futuro u otros documentos que pueden ser adecuados. Está claro que el protocolo necesario, no tiene que tener un nivel de detalle muy específico, sino que tiene que tener pautas generales o estándares para que se puedan cumplir y puedan perdurar en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tuviera alguna sanción que tuviera algún interés, esa sanción debería establecerse, a lo mejor en lugar de decir una tasa de interés determinada, decir el interés que fije un determinado banco o una tasa de interés que se fija o el valor de esa multa estar fijado a lo mejor en litros de combustible o en el producto que se desarrolla. Lo mismo cuando se fija la retribución del retiro del fundador. No es lo mismo decir que va a tener una suma dineraria puntual que decir va a ser el equivalente a una X cantidad de producto que se desarrolla, que eso es fácil de determinar. Entonces, el protocolo, tiene que tener un mecanismo que permita esta actitud flexible para que no tenga que ir modificándose cada vez que cambia alguna de las circunstancias.
El protocolo debe considerar necesariamente en las condiciones que se va a ingresar los familiares a la empresa, o sea, cuál es la exigencia vacante, los límites de edad, requisitos, formación académica, experiencia laboral previa, etc. También las consecuencias del retiro del fundador o eventualmente alguno de los gerentes de la empresa. Y también el ingreso de familiares políticos, los cónyuges de los hijos, los nietos, familiares, uniones convivenciales e inclusive personas con una gran afinidad familiar, aunque no sean de familiares en el sentido estricto. En general, la fuerza de un protocolo depende de la aceptación voluntaria que las partes tengan, más allá de que es labor del abogado procurar que esto que se señale o que se firme tenga una eficacia legal que permita el cumplimiento obligatorio en caso de que no lo cumplan. Obviamente, de acuerdo a qué es lo que se pacte, cómo se pacte y en qué lugar se incorpore, sea en el estatuto de la sociedad, lo cual sería obligatorio para cualquier socio, sea en un fideicomiso o en algún instrumento, puede ser más obligatorio que otro. Pero siempre es importante entender que en el protocolo de la empresa familiar es mucho más importante el proceso de determinación de ese protocolo que el resultado en sí. La discusión durante los 3 o 4 meses, que suele ser el plazo promedio que dura un protocolo familiar, es el plazo en el cual es conveniente discutir, analizar y pensar un montón de hipótesis que a lo mejor no se pensaron de manera anticipada. Entonces, ese proceso lleva no solamente ese documento final que termina siendo celebrado o firmado por toda la familia, sino todas las hipótesis que se plantean y que pueden ser necesarias para los participantes. No está claro cuándo es necesario hacer un protocolo, pero siempre sugiero que es ideal que no haya conflictos, sea porque se acaba de terminar un conflicto y esto implica la resolución de ese conflicto, o porque ya hay alguna pequeña molestia en el cual. Lo que no es conveniente es hacerlo en el medio de algún conflicto grave, porque eso no va a tener éxito, porque la idea es que se pueda discutir despojada de cualquier conflicto. Es muy común que se pregunte si el protocolo debe ser total, y lo total y lo parcial a veces tienen conceptos relativos, en cuyo caso, si bien es conveniente que sea lo más completo posible y lo más detallado posible, puede ocurrir que esos valores a resolver que tenga la empresa puedan ser alguna cuestión que esté vinculada con la incorporación de algún heredero o trabajadores en la empresa, o inclusive la tenencia de las acciones, y con eso sea suficiente. Teniendo en claro ello, es conveniente, aunque no exclusivo, que un protocolo tenga la historia y la actualidad de la familia como la empresa. O sea, cuentan cómo nació la empresa, la historia del fundador, a lo mejor alguna historia particular, alguna carencia, esa historia que genera mucha sensibilidad en la familia empresaria y que los digna de orgullo. También los valores que la empresa desea, tutelar, llámese honestidad, llámese el valor del ahorro, el cuidado, valores ecológicos, en fin, muchas ideas que son importantes plasmarlos porque eso van a determinar el margen sobre el cual van a trabajar los demás documentos. Está claro que un protocolo debe determinar quiénes son los familiares, y cuando yo digo familia estoy pensando en, no solamente los miembros de la familia, padre, madre e hijos, sino eventualmente parientes políticos, eventualmente uniones convivenciales, primos segundos, cónyuges de los primos, suegros, etc. Con lo cual es importante, cuando uno desarrolla el protocolo y arma un genograma, que es una especie de mapa genealógico que además incluye algunos elementos como profesiones, cuestiones de salud, etc., integro esto para tener claro a quiénes va a abarcar o a quiénes quiero abarcar. También hay que definir qué tipo de empresa familiar tengo y en qué casos una empresa podría perder el carácter de familiar. Es importante, como dijimos, que regule el trabajo y la formación de los miembros en la empresa familiar. A veces se suele crear un fondo para capacitación de jóvenes generaciones y establecer la adecuada resolución del órgano de gobierno. Entiéndase el órgano de gobierno como aquel que toma las decisiones más importantes. Entonces, como dijimos, y un poco sintetizando las principales cláusulas que tiene que tener un protocolo, estamos hablando de la administración de la empresa y el rol de los familiares en ello. ¿Quiénes van a ocupar el cargo en la administración? ¿Qué tipos de pautas tienen que realizar? ¿Cuál va a ser la retribución? Incluso a veces hasta cuestiones de horarios, objetivos, cláusulas en competencia, si puede competir con la empresa, cuáles son las condiciones, etc. Inclusive, ciertas cuestiones vinculadas con el retiro. Es importante determinar el trabajo de familiares en la empresa, siempre teniendo en cuenta que la empresa no puede generar trabajos innecesarios, o sea, la empresa no puede generar trabajo donde no lo hay.
Y la idea de contratar a un familiar empresario tiene que ver con las condiciones que tenga ese familiar. Podría prohibirse el trabajo de familiares o podría establecerse algunas pautas que estén vinculadas con la formación o con el área de especialización. Lo que sí es necesario entender que uno no puede obligar a un familiar a ingresar en la empresa familiar, siempre teniendo en cuenta que esto que tiene que ser un proceso voluntario y en donde la persona que decide entrar tiene un compromiso especial. Obviamente que hay que descartar el nepotismo, esto es la designación como empleado de una empresa familiar por el solo hecho de ser familiar. Lo que hay que analizar es si ese familiar tiene las condiciones, porque de otro modo se pueden afectar cuestiones vinculadas con recursos humanos, tales como la cuestión de las competencias, la política de retribución, incentivos, etc. También es importante que en el protocolo se regulen los dividendos y los préstamos de los socios, o sea, cómo se va a retribuir el capital de la empresa social, cuánto plata se van a distribuir los miembros de la familia, los accionistas, los dueños de la empresa, y también cómo se van a prestar plata a los miembros familiares. Muchas veces la empresa suele realizar préstamos y es conveniente preverlos de manera anticipada, fijando tasa, moneda, esquemas de retribución, montos, etc. Es importante que la perspectiva estratégica en el protocolo se fijen pautas de gestión administrativa y financiera, en donde se le ponen pautas al gerente, al cuerpo directivo o eventualmente al sucesor en la empresa para que determine ciertas actividades y cumpla ciertos objetivos en función de un FODA que pueda haberse trazado en función de la situación puntual de la empresa. También es importante que piense cuál es el régimen de transferencia inter vivos de la empresa. Piénsese en donación de acciones, donación de inmuebles y donación de algunos otros activos que puedan compensar la adecuada transmisión de esos bienes. O eventualmente por sucesión, en donde en caso de la muerte del sucesor o la muerte del fundador genera, la necesidad de hacer un proceso sucesorio con las particiones privadas o judiciales que al efecto corresponda. También se pueden pactar lo que se llaman los órganos familiares, que son aquellos órganos que, más allá de los órganos societarios, el presidente, el director, la asamblea y el órgano de fiscalización, conviven en la familia. Puede haber miembros del órgano familiar que no sean necesariamente órganos familiares, pero aporten su mirada estratégica en orden a la familia. Es importante tener en claro cómo se van a comunicar los familiares, de qué manera, e inclusive hasta fijar pautas de cortesía o de resolución de los conflictos. Suele haber pautas de arbitraje o mediaciones obligatorias. También quiénes van a suceder a los directores, cuáles van a ser las condiciones y de qué manera se van a retirar los directores y a qué edad. Posibilidad de exclusión o retiro de algunos directores, cuáles pueden ser las causas, eventualmente alguna justa causa, algún viaje al exterior y cuándo se pierde el carácter de familiar de la empresa. Puede ocurrir algún régimen sancionatorio de la empresa, como multas o inclusive algunas sanciones simbólicas, e inclusive algunas fijaciones determinadas para fijar las pautas de revisión de ese protocolo. Pensando desde la estructura legal del protocolo, el protocolo puede ser un documento general escrito entre las partes que puede tener distintas connotaciones en distintas partes. Entonces, ese protocolo puede determinar la modificación de los estatutos sociales o de los reglamentos que tiene la sociedad, puede establecer algún cambio de estructura en el fideicomiso familiar que se encargue de administrar la empresa familiar, la redacción de testamentos y fideicomisos testamentarios, inclusive algunos pactos de accionistas, lo que se llama convenios de accionistas, en donde se pueden regular las acciones en orden al funcionamiento del directorio, la asamblea, multas, forma de voto, etcétera. Se puede establecer clases de acciones en donde cada clase va a ser el representante de una familia. Pensemos 3 hijos, en donde puede haber 3 clases de acciones en donde cada uno podría tener derecho a elegir un director. Se pueden estructurar fideicomisos de acciones o inclusive hacer escisiones en el marco de las reorganizaciones impositivas o reorganizaciones empresariales previstas en los artículos 77 y 78 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Por qué un protocolo puede no funcionar en la práctica? Está claro que siempre es mejor planificar que no hacerlo, siempre es mejor protocolizar que no hacerlo y claramente los conflictos forman parte del protocolo para poder resolverlo. Pero a veces se puede confundir que el protocolo es un instrumento y no el fin en sí mismo. El protocolo es el instrumento para profesionalizar y para poder resolver los conflictos familiares y no necesariamente, el fin en sí mismo.
También puede ocurrir que el diagnóstico personal, familiar y empresarial no sea adecuado y que los problemas que se puedan haber avisorado en las entrevistas iniciales no hayan sido las adecuadas. Entonces, si yo parto de un diagnóstico inadecuado, por supuesto que el resultado que voy a tener fruto de ese diagnóstico inadecuado no es el que está pactado. También es común que yo haga un protocolo enfocándolo en las generaciones siguientes, pero descuide la generación actual, o me focalice en la generación actual descuidando la generación. Tengo que analizar desde qué paradigma parto para hacer el protocolo familiar, para en función de eso poder determinar de qué manera puede ser útil ese protocolo. O sea, y si puedo lograr alguna combinación entre ambas generaciones, claramente. No tener en claro cuáles fueron los riesgos y las disfunciones de la familia, y al no tener claro esos riesgos, por supuesto, el protocolo puede no llegar a su fin, o a veces impongo un producto enlatado, pero ese enlatado, por más que está muy bien regulado, no se adapta a esa familia y las partes no puedan tenerlo. También es importante que hay protocolos que solo se enfatiza la cuestión patrimonial y deja de lado la cuestión emocional o la cuestión familiar, y estas cuestiones son muy importantes en el éxito del protocolo familiar. A veces puede haber que no haya compromiso de la familia suficiente para poder desarrollar esta cuestión, o a veces el protocolo puede fallar porque se buscan demasiados detalles en la cuestión puntual, y esa definición de detalles, de criterios, tiene que ser más amplia para poder permitir la flexibilidad del protocolo. Pero fundamentalmente el protocolo puede fracasar porque muchas veces el fundador cree que porque es su empresa o porque esto está, no puede fracasar y no va a haber problema. O sea, la idea de sentirse inmune frente a cualquier inconveniente que pueda haber. A partir de ahí, por supuesto que el protocolo incluye cuestiones societarias, cuestiones que están vinculadas con los convenios accionistas, con los fideicomisos, en fin, muchas otras cuestiones. La idea siempre es rescatar el valor del protocolo para poder trabajar en beneficio de la armonía familiar en aras de poder preservar una empresa que le dé un valor agregado a la comunidad. Muchas gracias.